Ichigo vs Kenpachi. Cada vez que se nombra aquel combate se roba la atención de cualquier fan de esta obra, ya que es considerada como una de las peleas más legendarias del anime. Pero ¿cómo fue en el manga? ¿Realmente el anime logró superarlo? Hoy vamos a hacer un viaje al pasado para recordar cómo fue este enfrentamiento tan épico. Así que apóyanos con tu like y con tu suscripción para seguir disfrutando de más videos así, porque por fin llegamos a la meta de 80.000 y se viene un video muy especial. Ahora sí, una vez suscrito, pónganse cómodos porque vamos a ver cuál versión fue la mejor, si el manga o la adaptación al anime de la legendaria pelea de Kenpachi Zaraki vs Ichigo Kurosaki. Primero hablemos de un momento clave que ocurre capítulos antes del primer encuentro, donde un teniente está tirado en el suelo completamente derrotado. Este peladito le dice al prota que si él es el más fuerte, tenga cuidado con su capitán, porque a él no le interesan los débiles, y que si él es el más fuerte de su grupo, será al primero que buscará. Ese preciso momento capta nuestra atención, nos atrapa y nos prepara para lo que podría venir. Y durante todo ese trayecto nos muestran pequeños fragmentos de cómo ambos están muy cerca de encontrarse. Ese momento clave fue el que empezó todo y le dio más peso al encuentro entre ambos. Y aquí empieza todo. Capítulo 36. Una monstruosa presión espiritual golpea a 3 de nuestros personajes. El manga se luce con el panel, pero luego el detalle que llama la atención es que es tan fuerte que el sudor de ellos sube en lugar de caer. Mientras que en el anime nos muestran eso durante más diálogos, en el manga solo un panel tiene ese detalle, en los demás no. Ellos siguen corriendo hasta que hay una escena tanto en el manga como en el anime donde la sensación de peligro constante le hace sentir que tiene un cuchillo presionando su garganta cada rato. Y vemos un panel buenísimo que el anime logra enfatizarlo con ese fondo rojo. Llega el momento. El capitán busca entre los 3 cuál es el más fuerte. En el anime dan a entender que todo está en la cabeza de Ichigo, y el terror que le produce saber que por más que corra no logra sentirse seguro de aquello que lo está persiguiendo, pensando que lo tiene detrás suyo cuando en realidad está a lo lejos observando todo. Pero en el anime lo representan así, en el manga es otra cosa. Cuando le susurra al oído sí parece que lo tiene ahí pegado, como si lo siguiera muy de cerca. 3 paneles de Ichigo girando y uno pequeñito del Haori del capitán nos preparan para el plano magistral que viene a continuación, de Kenpachi Zaraki arriba del techo mirando con una sonrisa, observando todo. Dime si el manga de verdad no se lució con esto, porque en el anime este plano no existe. Bueno, sí, es esto, pero esto no es ni el 2% de esto. A partir de aquí el manga toma la delantera, y les mostraré el porqué. En el anime sí, le dedican más tiempo al trayecto en el que Kenpachi baja del techo y la intención de matarlo hace que el protagonista sienta que le atraviesa una espada. Pero en la adaptación enfatizan eso, una sensación, y lo aclara más con el plano de la espada que está clavada en el aire sin que nadie la empuñe. Pero en el manga, a pesar de que solo dedican 2 hojas, parece más que nuestro héroe sufrió una herida mortal en lugar de una simple sensación, porque muestran la sombra de Zaraki al fondo, mirando a Ichigo sobre sus hombros, y seguido a eso, aparece la Zanpakuto atravesando su pecho y la sangre salpicando ambos paneles.
Es recién en la tercera hoja que te muestran que solo fue eso, una sensación. Y esto es un poco mejor porque de verdad te hacen creer que algo malo le sucedió. Ese susto logra engañarnos también a nosotros. Hay dos escenas que el anime adapta pero no están a la altura del manga. Cuando Kenpachi aparece detrás suyo y cuando se presenta como el capitán del 11º Escuadrón. Esos detalles, la cara de cagado de Ichigo justo debajo. O sea, no tenés que voltear la hoja para verla, la tenés ahí, al pibe cagado hasta los pies. Aquí el anime nos da unos minutos extra para mostrarnos la interacción entre Yachiru e Ichigo, diciendo que no sintió la presencia de ella hasta que lo tocó. Mucho ojo que en el manga esto no ocurre, simplemente aparece, él se la quita de encima y luego pasan a decirles a Ganyu que se lleve a Hanataro. Luego todo sigue como está en el manga. Saraki le da una ventaja. Dejará que lo corte una sola vez. Aquí hay algo que destacar. Los detalles de la cara retorcida que logró Tite Kubo con Saraki. Fuera de eso, todo está igual a la obra original y preparan todo para el siguiente capítulo, donde la adaptación empezará a subir la apuesta. Hay un detalle que pasa desapercibido y es el entorno que cambia el anime. En el manga, el fondo, cada vez que a Tite Kubo se le ocurre dibujarlo, el fondo es el mismo en todo momento. ¿A qué nos referimos? El entorno y el desgaste de las estructuras es el mismo. En el anime, se mantiene de una manera durante el capítulo 36. Sin embargo, aquí, en el 38, esto cambia rotundamente y nos muestran un aspecto más desgastado en los edificios, como si de tanto correr se hubiera adentrado en una zona muy abandonada del escenario, porque la humedad del suelo y cómo ésta llega a las paredes le da un aspecto muy dejado y está espectacular. También mejoran el énfasis en la persecución de Saraki con Ichigo, porque en la adaptación dan más tiempo a la tensión y aprovechan el entorno en donde se desarrollan las secuencias. En el manga, nos muestran a un capitán que no le da tiempo ni a respirar, y lo persigue como si fuera lo último que hará en su vida, y luego aparece rompiendo un muro. En el anime es un poco diferente, porque se toman más tiempo, y en lugar de perseguirlo así, deja que el prota le tome ventaja para luego quebrar la pared y dejarnos un silencio que nos saca el aliento, solo para aparecer épicamente y arremeter contra Kurosaki. Aquí el manga pierde bastante, porque seguido a eso no hay nada más que un Ichigo agotado luego de lograr escapar otra vez. En el anime no es así. Ichigo se queda y lo enfrenta y nos dan una breve secuencia de combate donde se nota que Kenpachi no está ni siquiera luchando en serio. Luego de todo esto recién aparece el panel que vimos antes. Todo sigue igual. Ichigo siente la presión de Chad como si desapareciera y luego de notar una muy leve se queda tranquilo sabiendo que aún está con vida. Luego Ichigo regresa al encuentro y Saraki lo está esperando. Ambos chocan espadas y antes de que Kurosaki haga el siguiente movimiento, tenemos ese plano de las chispas en el aire, para luego verlo cortar la piel del capitán. Una cosa destaca más del manga y es de nuevo el rostro de Saraki. Está simplemente a un nivel diferente. Sin embargo, el soundtrack de Number One compra a cualquiera, pero no vamos a tener en cuenta eso, sino todo lo demás por parte de la adaptación, que nos prepara para lo que rematará toda la pelea. Ahora, mucha atención. Existen dos recursos que anteriores adaptaciones aprovecharon, como la pelea de Renji vs Ichigo, y en esta pelea tan legendaria también lo aprovecharon,
Pero antes, si te está gustando esta comparativa, por favor apóyanos con tu like y con tu suscripción, porque esta hermosa comunidad continúa creciendo y ahora emprendimos el camino a los 90k. Muchísimas gracias por apoyarnos siempre. Ahora sí, agárrense porque aquí es cuando la pelea en serio se puso bastante buena, porque aprovecharon estos dos recursos, el énfasis y el tiempo. Lo que verán ahora es un claro ejemplo, porque la adaptación nos da una secuencia brutal de combate, donde Kenpachi toma la Zanpakuto por el filo y le lanza una estocada a Ichigo. Y este último la esquiva bien a lo Matrix recagado de miedo. Y vuelve al suelo. Bueno, la obra original tiene la misma secuencia. Y pese a ser un manga, tiene la misma secuencia. Cómo toma la espada, cómo Ichigo gira en el aire, etcétera, etcétera. Todo está igual. Aquí ninguno de los dos lados sale perdiendo, porque no tenemos en cuenta el soundtrack ni los efectos especiales, obvio. Sería injusto para el manga. Es tan absurdo como decir que una película es mejor que su libro porque hay mejor fotografía. En fin, aquí es todo igual. Ichigo toma confianza porque descubre que Kenpachi no sabe el nombre de su Zanpakuto o no lo tiene. El nene, escucha, el nene cree que por tener un Shikai puede ganarle a Kenpachi. Alto comediante el pibe. ¡Qué desastre! ¡Aguanté! Bueno, no es necesario, pero lo diré. El capitán igualmente lo deja fuera de combate, rompiendo su precioso Shikai que tanto mezquinaba la torrante, desangrándose y besando el suelo. Ahí lo tenés al pelotudo. Ahora, todo termina con Zangetsu apareciendo frente a Kurosaki, y empieza el capítulo 39 que culminará todo el encuentro. No tendremos en cuenta todo el diálogo y el momento que tiene el prota con Zangetsu. Vamos a lo interesante, que es cuando Ichigo recobra su fuerza y se levanta, listo para acabar con todo. En el manga van directo al grano. Ichigo arremete contra Kenpachi y él empieza a lanzarle una pregunta tras otra mientras Kurosaki logra hacerle varios cortes. Sin embargo, el anime aprovecha muy bien el tiempo de esos diálogos y nos dan secuencias de combates que no vimos en la obra original. Y mucho ojo aquí, esto ocurrirá muy pocas veces, pero la adaptación logra superar una de las expresiones de Zaraki. Cuando Ichigo le corta la cara, en el manga tiene su icónica sonrisa, pero aquí no. Esta sonrisa es más grande y su cara de éxtasis está mejor hecha. Logrando esto último, siguen dándonos escenas donde podemos apreciar mejor el tamaño del Capitán Zaraki al lado de Ichigo y cómo se desenvuelve en la pelea. Cuando volvemos del diálogo que tiene Ikkaku con Yumichika, en el manga pasan cuando Zaraki mira al cielo y se quita el parche. En la animación es ligeramente diferente. La música de suspenso empieza a sonar mientras Ichigo sigue haciéndole cortes por todo el cuerpo y no logra hacerlo caer. Al contrario, Zaraki no deja de sonreír, y es ahí cuando la música de suspenso aumenta y Kenpachi se detiene, mira al cielo y con todo al máximo dice mientras la música aumenta: "Contigo, siento que puedo luchar con todo mi poder". Una pausa absoluta. La onda produce un estruendo y la presión espiritual del capitán se desata con todo su poder. En el manga tenemos una hoja completa de Zaraki liberando su poder. Sin embargo, no se compara a todo lo anterior, porque es recién en la siguiente hoja donde vemos el panel del anime. Pero hay una gran diferencia con la adaptación, ya que esta representa el Reiatsu de Zaraki de color amarillo, mientras que en el manga es morado. Pero bueno, a partir de aquí
la adaptación finalmente toma la delantera. En la obra original, sigue la secuencia de Kenpachi explicándole para qué sirve su parche, como todo buen villano. En la adaptación, dan más tiempo y aprovechan cada segundo para mostrarnos un plano completo de la apariencia desatada de Zaraki. Luego todo sigue calcado al manga. Zaraki agita su espada y corta en dos un edificio completo, mientras los escombros caen y él no le quita el ojo de encima al protagonista. Ahora sí, llega el momento de la secuencia final. La mano de Zangetsu le toca el hombro a Ichigo para tranquilizarlo, diciéndole que Kenpachi no puede oír el grito de su Zanpakuto, mientras que él sí. La adaptación nos da un plano más completo de cada panel, aprovechando al máximo todos los recursos que tiene. Ambos liberan todo su poder para definir el combate con el siguiente ataque. Los dos corren hacia el otro decididos a acabar con la vida de su oponente. El choque produce una explosión de Reiatsu que destruye todo el escenario, mientras la música se detiene, dejándonos escuchar simplemente el sonido de los escombros cayendo. El polvo se disipa. Ambos están heridos en gravedad. La Zanpakuto de Zaraki parece que logró perforar mucho más el cuerpo de Kurosaki, y el protagonista cae al suelo, mientras de fondo vemos toda la destrucción que dejó ese último ataque. Y con eso, el capítulo termina y nos deja con la espina de saber que el protagonista perdió. Es en el capítulo 40 del anime donde recién nos muestran que Zaraki terminó con una herida igual de grave, y con la Zanpakuto rota, le sonríe y le dice: «Has ganado, idiota». El capitán del 11º escuadrón cae al suelo junto a su oponente, finalizando aquel combate. Toda esta secuencia, todos estos diálogos están en la obra original, hasta la representación del Reiatsu de cada uno con la diferencia de colores que ya mencionamos. El panel de ambos corriendo, las caras de los dos en planos individuales, todo. Sin embargo, luego de esto van directamente al impacto que causa el choque de las espadas. Y pese a tener un plano completo de la escena, la adaptación va un paso más allá y enfatizan el tiempo que tienen ambos acercándose hasta finalmente darnos un plano nuevo de ellos aproximándose para el último ataque. La explosión es diferente incluso cuando el polvo se disipa. En el manga el suelo está intacto, mientras que en el anime está hecho mierda. Hay que destacar que Tite no suele tener mucho miedo de mostrarnos un poquito de gore, vísceras por aquí, vísceras por allá, lo normal. Ahora, no es mucho, pero en la obra original nos muestran la herida mortal que tiene Ichigo. De suerte, no lo partió en dos. En el anime, solo nos muestran por detrás. Aún así, no se contienen con la sangre, al menos. Pero como dijimos, en la obra original van directo al impacto. Y en las siguientes hojas, vemos que primero cae Ichigo, y luego Zaraki, dejando el capítulo en un supuesto empate. Mientras que la adaptación nos deja con el suspenso de creer que el protagonista de verdad perdió. El dibujo de Tite Kubo es el mayor fuerte del manga, y ha demostrado que puede ser capaz de representar una secuencia de combate al nivel de una animación. Planos épicos que el anime no logró en el primer encuentro entre ambos. Hasta ahí, el manga tenía la delantera, pero después la adaptación empieza a aprovechar sus recursos, entregándonos en bandeja secuencias nuevas de pelea, escenarios tan detallados que le dan más peso a esas escenas.
Es más realista en lo que a destrucción se refiere. Incluso logran representar mejor la locura por la batalla y el poder del Capitán Zaraki. Así que, por todo lo anterior mencionado, aquí, el anime logró superar al manga. Muchas gracias por ver este video, esperamos que lo hayan disfrutado. Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que eso nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.